Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy platicaremos acerca de la condicional else if. El objetivo principal es que utilicemos else if cuando se manejan varias condiciones diferentes dentro del mismo programa. En este caso, cuando hay más de dos casos, utilizamos eh, las evaluaciones o evaluar en cadena. Si recuerdan, en la clase anterior utilizamos if else, que si se dieron cuenta, solamente utilizamos dos casos. ¿Qué pasa si la condición se cumple y qué pasa cuando no se cumple? Pero hay ocasiones en las cuales estamos programando y nos topamos con cierto flujo que decimos, ok, aquí pueden pasar más de dos opciones. Puede suceder que ocurra es, esta condición y luego estas tres condiciones. Si se dan cuenta, ahí ya no aplicaría un if else. Aquí entra el concepto de else if para manejar más de dos casos. ¿Cómo trabaja el if? La sintaxis es muy similar a como lo hemos hecho a día de hoy, que es poner el if más la condición y el else al final. Pero else if se pone en medio del if y el else. Podemos poner cuantos if nosotros queramos siempre y cuando pongamos la condición correcta. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Más adelante veremos eso, pero no se preocupen. Ustedes pueden poner los else if que ustedes quieran, simplemente eh, tomando en cuenta de que pueden suceder distintos escenarios. Por ejemplo, que la condición 1 se cumpla, que la condición 1 no se cumpla, entonces vamos a pasar a la siguiente condición. La condición 2 tampoco se cumplió, ok, pero la condición 3 puede que se cumpla, tal vez, sí, entonces va a entrar a este bloque. Pero ¿qué pasa cuando ninguna de las tres condiciones se cumplió? Ah, para eso existe el else. El else va a ser como ese colchón o ese respaldo que nosotros tenemos para decir, si nada de lo anterior se cumple, haz esto. Para eso sirve el else en este caso. Y bueno, el orden de evaluación es el siguiente. Primero se revisa el if. Si no se cumple, si no entra, revisa el primer else if. Si ahí sigue así hasta encontrar la condición verdadera, como les acabo de decir, de que se va por condiciones. Primero evalúa la condición 1. Si no se cumple, vamos a la condición 2. Si tampoco se cumple, vamos a la condicional 3. Y si de plano ninguna de las tres se cumplió, nos vamos a leer. Ahora bien, aquí tenemos un ejemplo que es la clasificación de calificaciones. En este caso, pues, si se dan cuenta, el orden importa mucho en cómo colocamos los ifs. De hecho, eh, vámonos al Visual Studio Code para que lo veamos en acción, para que les quede más claro cómo funciona este else if. Tenemos la variable calificación, solicitamos la calificación con el scanf y mostramos el mensaje. Y aquí viene la magia, que es la evaluación de esa variable calificación. Si vemos que la calificación es mayor o igual a 90, vamos a decirle al alumno que estuvo excelente. Pero si no pasó esto, vámonos a la siguiente condición. Si no, sí. Eso es muy literal, pero sería, si esto ocurre, excelente. Si no ocurre, pero la calificación es mayor o igual que 80, muy bien. Pero si tampoco se cumplió, pero la calificación es mayor o igual a 70, aprobado. Pero si de plano ninguno de los anteriores se cumplió, pues entonces estás reprobado. Vamos a jugar con este programa para que veamos su comportamiento. Ok, me pregunta mi calificación. Bueno, yo en mi Cardex tengo que un 78, vamos a decirlo. Aprobado. Ok. Bueno, vamos a poner del salto de línea aquí también para que no se nos pegue el contenido. Aquí está. Y aquí está. Listo, volvamos a ejecutar esto para que no se vea feo la salida. Va de nuevo. Yo saqué un 89 esta vez. Bueno,
para que lo veamos. Un 97. Excelente. Ah, perfecto, me felicitó mi programa. Ok. Vamos al siguiente flujo. Vamos a decir que es un 72. Aprobado. Ah, perfecto. Fue el 72 es no es mayor o igual a 80. Por eso no me dijo muy bien. Pero el 72 sí es mayor o igual a 70. Por lo tanto me dijo aprobado. Pero ¿qué pasa? Cuando yo Cuando no me fue muy bien en mi Cardex, pues me fue mal en algunas materias y pues mi calificación fue un 65. Ah, pues entonces mi programa me dijo reprobado. Bueno, suerte para la siguiente. Bueno, en este caso, como podemos ver, se están respetando los condicionales y se están yendo en cadena. Y en la diapositiva se dice que el orden importa mucho. ¿Por qué decimos que importa mucho? Porque en este caso estamos evaluando la condicional de que primero, déjame ver si es un 90. Si es mayor a 90, le pongo excelente. Si no, muy bien. Si no, aprobado. Y de plano, si ninguna se cumple, pues reprobado. A eso nos referimos que las condicionales else if o if, else if y else necesitan un flujo, necesitan un orden para que, y ese orden pues lo proporcionamos nosotros. Más que nada eso va a depender de la lógica que queremos implementar en nuestro programa. Pero algo interesante que les quiero mostrar es lo siguiente. Y quiero que vean qué pasa si le quitamos el else. Vamos a comentar este código. Y miren, esto es lo que pasa cuando nosotros no tenemos ese colchón o ese respaldo que es el else. Quiero que se imaginen qué es lo que puede pasar. Vamos a ponerle un valor que sea un 68, por decir un número. Bueno, primero pongamos un 70 para que veamos que está funcionando bien. No hay ningún problema. Aprobado, ¿verdad? Está aprobado. Pero, ¿qué pasa cuando yo le pongo un 68? Nada. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no estoy evaluando el caso donde ninguna de estas condiciones se cumplió. Para eso nos sirve el else. Es por eso que es muy importante este else. Para que sepamos de que, ok, vamos a prevenir lo siguiente. En caso de que la calificación de plano no entró en ninguna de estas condicionales, pues vamos a decirle reprobado. Para eso nos sirve el else. Otra cosa, muy importante esto. Vamos a decir si esto, no se confundan hasta ahorita. Quédense con todo lo que les acabo de decir, que es que va en secuencia, no hay ningún problema. Que en caso de que no pase las condicionales anteriores, pues va el else. Si no ponemos un else, pues no se va a hacer nada o no estaremos tomando en cuenta ese caso. Entonces va a omitir el flujo. Pero quiero agregarles este ejemplo. ¿Qué pasa si la calificación es igual a 99? Vamos a decirle printf. Casi tenías un 100. Quiero que se fijen. La idea principal o lo que quiero transmitirles es lo siguiente. Este if no es parte de este conjunto de ifs. ¿A qué me refiero con todo esto? Me refiero a que las condicionales van en secuencia. Primero se va a evaluar esto, después esto, luego esto y al último esto. Si se dan cuenta, este if no forma parte de este bloque, o sea, no va a ser tomado en cuenta. Con esto me refiero de que no piensen que si con que esto se cumpla, esta calificación igual a 99, esto no va a pasar. De hecho, esto va a ocurrir primero, obviamente, pero para que tenga más sentido, vamos a ponerlo al inicio. Fíjense esto. Tenemos un if y tenemos otro if que tiene encadenado
otras condicionales que son: ¿qué pasa si eso no se cumple? ¿Sucedió esto? Si sí, haz esto. Si no sucedió lo anterior, evalúa si se cumple esto y agrega este texto de aprobado. Si de plano ninguno de estos ocurrió, pues reprobado. Pero quiero que se fijen que estos dos ifs, a pesar de que están así, secuenciales o juntitos, estos else if no forman parte de este if inicial, sino que solamente forman parte de el inicio. Esto es un solo conjunto de condicionales o que se va a evaluar, pero este está solo, no tiene ningún inconveniente. Vamos a hacer la prueba para que ustedes vean a qué me refiero. Nuevamente déjenme limpiar la consola para que no se vea todo empalmado el contenido. Oye, vamos a decir lo siguiente. Pues yo saqué un 98. Excelente, todo bien. No pasó nada que nosotros no hayamos esperado. Pero ¿qué pasa cuando agreguemos un 99? Ups, error nuevo. Otra vez, error mío. Salto de línea. Disculpen eso. Va de nuevo. Va, ¿cuál es su calificación? 99. Y ahora me dijo dos resultados. Casi tenías un 100. Pero también me dijo excelente. Bueno, ahora aquí casi tenías un 100. Entonces, aquí en este caso tenemos un excelente también. ¿Por qué sucedió excelente? Porque este if sí se cumplió. Y también esto también se cumplió. Ahora bien, si se dieron cuenta, como no tiene concatenados otros números, pues entonces, bueno, perdón, no tiene concatenados otras condicionales, simplemente pasó esto. Pero ¿qué pasa cuando yo le agrego otra vez un else? Vamos a decirle que no tenías un 99. Para que vean que podemos concatenar el if, un else. Luego también podemos tener if, else if y un else en el mismo programa. Simplemente pues no va a haber un choque. Y bueno, ya para concluir, vamos a decir que mi calificación era un 98. Me dice, no tenías un 99. En efecto, se está haciendo el else porque esto no se cumplió. Y aquí también está haciendo algo. Como la calificación es un mayor a 90, pues como quiera me dijo excelente. Y lo demás pues no se hizo porque simplemente entró aquí y terminó la ejecución o la evaluación. Las buenas prácticas con el if, como les comentaba, debemos tener un orden lógico. Evitar repetir condicionales. Usemos el else para tengamos ese respaldo de que si ninguna condición se cumple, pues entonces te pongamos un flujo en dado caso de que todo salga mal o ninguno se cumple. Que tengamos ese respaldo, vaya. Y bueno, la conclusión del else if. Else if nos permite evaluar varias decisiones. Se evalúan por orden, obviamente. Solo entra el primer bloque si es verdadero. Y el orden puede cambiar el resultado. Ahora bien, el consejo es de que antes de escribir el código evaluemos los casos, pues ya sea en un papel, en nuestra mente si quieren, que en qué casos pueden ocurrir y qué pasará en caso de que ninguna condición se cumpla. Y así pues eso nos ayudará a decidir el orden correcto y a estructurar mejor nuestro programa. Y bueno, esto sería todo por esta clase y pues nos vemos en la siguiente y nuevamente gracias por su tiempo.